Cuando Cassidy Flynn vio dos figuras atrapadas bajo el deslizamiento de rocas durante aquella violenta tormenta, no tenía idea de que estaba a punto de salvar a las hijas del jefe de guerra apache más temido del territorio. No podía haber sabido que estas no eran mujeres comunes, sino guerreras de casi 6 pies de altura, entrenadas desde la infancia para luchar y matar. Lo que especialmente no podía haber predicho era que su simple acto de bondad llevaría a algo que nunca había sucedido antes en la historia apache. Dos hermanas eligiendo al mismo hombre. Hermanas que se movían como depredadoras, que hablaban en conversaciones susurradas que él no podía entender, que lo miraban con una intensidad que le apretaba el pecho. Porque Nia y Kira no solo estaban agradecidas por su rescate. Habían visto algo en este humilde ranchero que despertó deseos que nunca antes habían sentido. Algo que las hizo dispuestas a romper todas las reglas que su pueblo había hecho sobre los hombres blancos. Y esa noche, mientras Cassidy yacía exhausto después de salvar sus vidas, ellas susurrarían palabras en la oscuridad que cambiarían todo lo que él creía saber sobre el deseo. El peligro y la delgada línea entre la salvación y la rendición. Palabras que le harían entender que él no era solo su rescatador. Era su elección, de ambas. Pero primero, tenía que sobrevivir lo suficiente para escuchar lo que ellas planeaban decirle. Porque las hijas del jefe de guerra Ayana no elegían a la ligera, y su padre había jurado venganza sangrienta contra cualquier hombre blanco que se atreviera a tocar su linaje. Estaban a punto de hacerle a Cassidy Flynn una oferta que era la mayor bendición de su vida o su sentencia de muerte. 3 horas antes, Cassidy había estado revisando la cerca de su ganado cuando el cielo se abrió como una costura rasgada. La lluvia cayó en cortinas tan espesas que apenas podía ver sus propias manos. Los relámpagos crujían sobre su cabeza, y fue entonces cuando lo oyó, gritos que atravesaban la tormenta como una hoja. Siguió el sonido hasta el afloramiento rocoso cerca del Cañón del Diablo, donde una enorme roca se había desprendido de la cara del acantilado. 2 figuras yacían atrapadas bajo rocas más pequeñas, sus piernas inmovilizadas, la sangre mezclándose con el agua de lluvia. En los destellos de los relámpagos, las vio claramente. 2 mujeres apaches casi idénticas, ambas más altas que cualquier mujer que hubiera visto. Debían medir cerca de 6 pies con complexiones poderosas que hablaban de entrenamiento guerrero. La primera, consciente pero haciendo muecas de dolor, cruzó la mirada con él. Su mirada no contenía miedo, solo cálculo. Ella lo estaba midiendo, decidiendo si era amigo o amenaza. Cuando se acercó, ella no se inmutó. «Voy a ayudarte», gritó Cassidy sobre el trueno. Ella dijo algo en apache, luego cambió a un inglés entrecortado. «Te vas. Peligroso para ti». Pero Cassidy ya estaba trabajando, usando una rama caída como palanca para mover las rocas. La segunda mujer estaba inconsciente, un corte en su frente sangrando libremente. Cada músculo de su espalda gritaba mientras levantaba piedra tras piedra, sus botas resbalando en el barro. La que estaba consciente, Nia, él lo sabría después, lo observaba con creciente intensidad. No exactamente gratitud, sino algo más profundo. Reconocimiento quizás, como si estuviera viendo algo en el que la sorprendía. Cuando finalmente liberó a ambas, Cassidy enfrentó una elección. Su cabaña estaba a 2 millas a través de la tormenta. El pueblo estaba a 5 millas en dirección opuesta, y el Doc Henderson haría preguntas que Cassidy no podía responder. Preguntas sobre por qué estaba ayudando a mujeres apaches en lugar de dejarlas para que su propia gente las encontrara. Miró a la inconsciente, Kira, y tomó su decisión. El viaje de regreso puso a prueba cada onza de fuerza que poseía. Llevó a Kira primero, su peso muerto casi lo hace caer 2 veces en el barro. Nia cojeaba a su lado, rechazando su ayuda a pesar de su pierna herida. Seguía mirando hacia atrás, hacia el cañón, como esperando persecución. «Tu gente», jadeó Cassidy entre pasos. «Te buscarán». La respuesta de Nia lo heló. «Piensan que estamos muertas». Dentro de su humilde cabaña, Cassidy rasgó tiras de su única camisa buena para vendar sus heridas. La lámpara de queroseno proyectaba sombras danzantes mientras trabajaba y se volvió agudamente consciente de sus ojos sobre él. Incluso inconsciente, Kira parecía irradiar una energía que hacía que el pequeño espacio se sintiera cargado. Nia se sometió a sus ministraciones con estoicismo guerrero. Pero cuando sus dedos rozaron su piel al vendar su pierna, algo pasó entre ellos. Una descarga de conciencia que no tenía nada que ver con la tormenta afuera. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó ella, su inglés más claro ahora. Cassidy hizo una pausa, vendajes en sus manos.
Porque es lo correcto. Algo cambió en su expresión. En el mundo apache, estaba acostumbrada a hombres que tomaban lo que querían por la fuerza. Este cuidado gentil de un ranchero blanco era inesperado. Mientras terminaba con sus heridas, Nia estudió sus manos curtidas. La forma cuidadosa en que evitaba causar dolor innecesario. Cuando Kira se movió y abrió los ojos, las hermanas gemelas intercambiaron una mirada que hizo que el pulso de Cassidy se acelerara. Estaban planeando algo y de alguna manera él estaba en el centro de ello. Las primeras palabras de Kira fueron habladas directamente a su hermana en apache rápido, sus ojos oscuros nunca dejando la cara de Cassidy. Incluso acostada en su simple piso de madera, envuelta en su manta de repuesto, ella comandaba atención. Las hermanas eran magníficas, no solo altas, sino construidas como guerreras con músculos definidos que hablaban de años empuñando armas y montando caballos a través de terreno áspero. Nia respondió en su lengua nativa y Cassidy captó cómo su conversación se volvió acalorada. Kira se sentó a pesar de su herida en la cabeza, estudiándolo con una intensidad que lo hizo cambiar incómodo. Cuando finalmente habló inglés, su voz era más profunda que la de su hermana con un acento que convertía palabras simples en algo casi musical. Podrías habernos dejado morir. No era una pregunta. Cassidy dejó los vendajes ensangrentados y encontró su mirada. No dejo a la gente sufrir. Gente, repitió Kira como saboreando la palabra. Nos ves como personas. La declaración golpeó a Cassidy extrañamente. Por supuesto que eran personas. Pero cuando las hermanas intercambiaron otra mirada cargada, se dio cuenta de que quizás no todos en su experiencia las habían tratado de esa manera. Nia luchó por ponerse de pie, probando su pierna vendada. Debemos irnos antes del amanecer. Apenas puedes caminar, protestó Cassidy. Y tu hermana necesita descanso. Nuestro padre, comenzó Kira, luego se detuvo. Pero el desliz reveló algo importante. No eran solo mujeres apaches cualquiera. Su porte, sus cicatrices, la forma en que se comportaban incluso mientras estaban heridas. Estas eran hijas de alguien significativo. Tu padre entenderá, dijo Cassidy con cuidado. Quedaron atrapadas en una tormenta. Nia y Kira compartieron otra comunicación sin palabras. Y Cassidy se sintió excluido de algo vital. El espacio entre ellas crepitaba con decisiones no expresadas. Él no entenderá encontrarnos aquí, dijo Nia finalmente. ¿Contigo? El peso de esa declaración se asentó sobre la cabaña como humo. Cassidy entendió las implicaciones. Hijas de un jefe apache solas con un ranchero blanco durante la noche, heridas y vulnerables. Se vería exactamente como lo que no era. Pero mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera, las preocupaciones prácticas superaron las culturales. No podían viajar con este clima y la herida en la cabeza de Kira necesitaba monitoreo. Cassidy les ofreció su cama mientras él tomaba el piso, pero ambas hermanas se negaron. Dormimos aquí, anunció Kira, indicando el espacio cerca de la chimenea. Juntas. Algo en la forma en que dijo juntas hizo que la garganta de Cassidy se apretara. Se acomodaron a cada lado del pequeño fuego, y él no pudo evitar notar cómo se movían en perfecta sincronización, como bailarinas que habían practicado la misma rutina durante años. Mientras la noche se profundizaba, Cassidy yacía en su cama estrecha, hiperconsciente de cada sonido de la habitación principal, conversaciones susurradas en apache, el crujir de las mantas. En un punto, escuchó pasos acercándose a su puerta, luego retrocediendo. Cuando el agotamiento finalmente lo reclamó, Cassidy soñó con ojos oscuros observándolo, con manos alcanzando a través de la luz del fuego, con voces hablando palabras que no podía entender, pero sentía en sus huesos. Se despertó para encontrar a ambas hermanas de pie al pie de su cama, completamente vestidas a pesar de sus heridas. La luz del amanecer se filtraba a través de la única ventana, y la tormenta había pasado. Pero en lugar de prepararse para partir, estaban allí estudiándolo con expresiones que no podía leer. La tormenta ha terminado, dijo innecesariamente. Sí, acordó Nia. Pero algo más ha comenzado. Kira se acercó más, su altura haciéndola imponente incluso en su pequeño dormitorio. Nos mostraste bondad cuando tenías todas las razones para temernos. Salvaste nuestras vidas cuando habría sido más fácil alejarte, añadió Nia, moviéndose para flanquearlo desde el otro lado. Cassidy se sentó lentamente, de repente consciente de estar atrapado entre ellas. No físicamente. No lo estaban amenazando, pero emocionalmente se sentía atrapado en algo que no entendía.
¿Qué están diciendo?, preguntó. Las hermanas se miraron una última vez, y algún acuerdo silencioso pasó entre ellas. Estamos diciendo, dijo Kira, su voz bajando a algo casi íntimo, que hemos decidido algo sobre ti. El día pasó lentamente después de que las hermanas revelaran su verdadera identidad. Cassidy se encontró robando miradas a Nya y Kira mientras se movían por su cabaña con gracia fluida. Cada gesto le recordaba su entrenamiento guerrero. El peso de saber que eran las hijas del jefe de guerra Ayana pesaba en su pecho. Cuando se acercó la tarde, las hermanas insistieron en preparar una comida usando los suministros de la modesta despensa de Cassidy. Trabajaron en perfecta sincronización, hablando ocasionalmente en apache, sus voces musicales en el pequeño espacio. Cassidy las observaba, hipnotizado por cómo se movían como bailarinas que habían practicado la misma rutina durante años. Tu padre, dijo Cassidy con cuidado durante la comida. Te estará buscando. Buscará, confirmó Nya. Pero cree que estamos muertas. La tormenta fue inusual en su violencia. El deslizamiento de rocas cubrió nuestras huellas, añadió Kira. Por ahora, tenemos tiempo. ¿Tiempo para qué? Las hermanas intercambiaron una de sus miradas significativas, pero ninguna respondió directamente. En cambio, limpiaron los platos en silencio cómodo mientras Cassidy avivaba el fuego contra el frío creciente. Cuando la oscuridad total se asentó sobre el cañón, Cassidy les ofreció su cama nuevamente, pero se negaron como antes. Arreglaron sus mantas cerca de la chimenea, y él se retiró a su pequeño dormitorio, dejando la puerta ligeramente entreabierta por preocupación por sus heridas. Pero el sueño no llegaba. Su mente corría con pensamientos de lo que pasaría cuando su gente las encontrara, las implicaciones políticas, el peligro en el que sin saberlo había entrado. La forma en que sus ojos oscuros parecían ver directamente a través de él. Horas después, escuchó pasos suaves acercándose a su puerta. Su corazón martilleaba mientras ambas hermanas aparecían en el umbral, sus formas altas silueteadas por la luz moribunda del fuego. Habían trenzado su largo cabello de manera diferente en un estilo que no reconocía, y sus ojos tenían una determinación que le cortó la respiración. Nya dio un paso adelante primero, su voz apenas por encima de un susurro. Necesitamos decirte algo. Kira se movió para flanquear a su hermana, ambas ahora de pie al pie de su cama estrecha. En la luz tenue, parecían diosas de alguna leyenda antigua, poderosas y hermosas, y completamente fuera de su alcance. Hemos estado pensando, continuó Nya, sus palabras susurradas llevándose claramente en la cabaña silenciosa. Sobre lo que descubrimos durante nuestra búsqueda de visión, añadió Kira, su voz igualmente suave pero intensa. Sobre lo que queremos. Cassidy se sentó lentamente, de repente consciente de estar atrapado entre ellas en los confines de su pequeño dormitorio, no físicamente amenazado, pero emocionalmente abrumado por su presencia. Cuando Cassidy Flynn vio dos figuras atrapadas. Cuando Cassidy Flynn vio dos figuras atrapadas bajo el deslizamiento de rocas durante aquella violenta tormenta, no tenía idea de que estaba a punto de salvar a las hijas del jefe de guerra apache más temido del territorio. No podía haber sabido que estas no eran mujeres comunes, sino guerreras de casi 6 pies de altura, entrenadas desde la infancia para luchar y matar. Lo que especialmente no podía haber predicho era que su simple acto de bondad llevaría a algo que nunca había sucedido antes en la historia apache. Dos hermanas eligiendo al mismo hombre. Hermanas que se movían como depredadoras, que hablaban en conversaciones susurradas que él no podía entender, que lo miraban con una intensidad que le apretaba el pecho. Porque Nya y Kira no solo estaban agradecidas por su rescate. Habían visto algo en este humilde ranchero que despertó deseos que nunca antes habían sentido. Algo que las hizo dispuestas a romper todas las reglas que su pueblo había hecho sobre los hombres blancos. Y esa noche, mientras Cassidy yacía exhausto después de salvar sus vidas, ellas susurrarían palabras en la oscuridad que cambiarían todo lo que él creía saber sobre el deseo. El peligro y la delgada línea entre la salvación y la rendición. Palabras que le harían entender que él no era solo su rescatador. Era su elección, de ambas. Pero primero, tenía que sobrevivir lo suficiente para escuchar lo que ellas planeaban decirle. Porque las hijas del jefe de guerra Ayana no elegían a la ligera, y su padre había jurado venganza sangrienta contra cualquier hombre blanco que se atreviera a tocar su linaje. Estaban a punto de hacerle a Cassidy Flynn una oferta que era la mayor bendición de su vida o su sentencia de muerte. 3 horas antes, Cassidy había estado revisando la cerca de su ganado cuando el cielo se abrió como una costura rasgada. La lluvia cayó en cortinas tan espesas que apenas podía ver sus propias manos.
Los relámpagos crujían sobre su cabeza, y fue entonces cuando lo oyó, gritos que atravesaban la tormenta como una hoja. Siguió el sonido hasta el afloramiento rocoso cerca del cañón del Diablo, donde una enorme roca se había desprendido de la cara del acantilado. Dos figuras yacían atrapadas bajo rocas más pequeñas, sus piernas inmovilizadas, la sangre mezclándose con el agua de lluvia. En los destellos de los relámpagos, las vio claramente. Dos mujeres apaches casi idénticas, ambas más altas que cualquier mujer que hubiera visto. Debían medir cerca de 6 pies con complexiones poderosas que hablaban de entrenamiento guerrero. La primera, consciente pero haciendo muecas de dolor, cruzó la mirada con él. Su mirada no contenía miedo, solo cálculo. Ella lo estaba midiendo, decidiendo si era amigo o amenaza. Cuando se acercó, ella no se inmutó. «Voy a ayudarte», gritó Cassidy sobre el trueno. Ella dijo algo en apache, luego cambió a un inglés entrecortado. «Te vas. Peligroso para ti». Pero Cassidy ya estaba trabajando, usando una rama caída como palanca para mover las rocas. La segunda mujer estaba inconsciente, un corte en su frente sangrando libremente. Cada músculo de su espalda gritaba mientras levantaba piedra tras piedra, sus botas resbalando en el barro. La que estaba consciente, Nia, él lo sabría después, lo observaba con creciente intensidad. No exactamente gratitud, sino algo más profundo. Reconocimiento quizás, como si estuviera viendo algo en el que la sorprendía. Cuando finalmente liberó a ambas, Cassidy enfrentó una elección. Su cabaña estaba a 2 millas a través de la tormenta. El pueblo estaba a 5 millas en dirección opuesta, y el Doc Henderson haría preguntas que Cassidy no podía responder. Preguntas sobre por qué estaba ayudando a mujeres apaches en lugar de dejarlas para que su propia gente las encontrara. Miró a la inconsciente, Kira, y tomó su decisión. El viaje de regreso puso a prueba cada onza de fuerza que poseía. Llevó a Kira primero, su peso muerto casi lo hace caer 2 veces en el barro. Nia cojeaba a su lado, rechazando su ayuda a pesar de su pierna herida. Seguía mirando hacia atrás, hacia el cañón, como esperando persecución. «Tu gente», jadeó Cassidy entre pasos. «Te buscarán». La respuesta de Nia lo heló. «Piensan que estamos muertas». Dentro de su humilde cabaña, Cassidy rasgó tiras de su única camisa buena para vendar sus heridas. La lámpara de queroseno proyectaba sombras danzantes mientras trabajaba y se volvió agudamente consciente de sus ojos sobre él. Incluso inconsciente, Kira parecía irradiar una energía que hacía que el pequeño espacio se sintiera cargado. Nia se sometió a sus ministraciones con estoicismo guerrero. Pero cuando sus dedos rozaron su piel al vendar su pierna, algo pasó entre ellos. Una descarga de conciencia que no tenía nada que ver con la tormenta afuera. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó ella, su inglés más claro ahora. Cassidy hizo una pausa, vendajes en sus manos. «Porque es lo correcto». Algo cambió en su expresión. En el mundo apache, estaba acostumbrada a hombres que tomaban lo que querían por la fuerza. Este cuidado gentil de un ranchero blanco era inesperado. Mientras terminaba con sus heridas, Nia estudió sus manos curtidas. La forma cuidadosa en que evitaba causar dolor innecesario. Cuando Kira se movió y abrió los ojos, las hermanas gemelas intercambiaron una mirada que hizo que el pulso de Cassidy se acelerara. Estaban planeando algo y de alguna manera él estaba en el centro de ello. Las primeras palabras de Kira fueron habladas directamente a su hermana en apache rápido, sus ojos oscuros nunca dejando la cara de Cassidy. Incluso acostada en su simple piso de madera, envuelta en su manta de repuesto, ella comandaba atención. Las hermanas eran magníficas, no solo altas, sino construidas como guerreras con músculos definidos que hablaban de años empuñando armas y montando caballos a través de terreno áspero. Nia respondió en su lengua nativa y Cassidy captó cómo su conversación se volvió acalorada. Kira se sentó a pesar de su herida en la cabeza, estudiándolo con una intensidad que lo hizo cambiar incómodo. Cuando finalmente habló inglés, su voz era más profunda que la de su hermana con un acento que convertía palabras simples en algo casi musical. «Podrías habernos dejado morir». No era una pregunta. Cassidy dejó los vendajes ensangrentados y encontró su mirada. «No dejo a la gente sufrir». «Gente», repitió Kira como saboreando la palabra. «Nos ves como personas». La declaración golpeó a Cassidy extrañamente. Por supuesto que eran personas. Pero cuando las hermanas intercambiaron otra mirada cargada, se dio cuenta de que quizás no todos en su experiencia las habían tratado de esa manera.
Nia luchó por ponerse de pie, probando su pierna vendada. Debemos irnos antes del amanecer. Apenas puedes caminar, protestó Cassidy. Y tu hermana necesita descanso. Nuestro padre, comenzó Kira, luego se detuvo. Pero el desliz reveló algo importante. No eran solo mujeres apaches cualquiera. Su porte, sus cicatrices, la forma en que se comportaban incluso mientras estaban heridas. Estas eran hijas de alguien significativo. Tu padre entenderá, dijo Cassidy con cuidado. Quedaron atrapadas en una tormenta. Nia y Kira compartieron otra comunicación sin palabras. Y Cassidy se sintió excluido de algo vital. El espacio entre ellas crepitaba con decisiones no expresadas. Él no entenderá encontrarnos aquí, dijo Nia finalmente. ¿Contigo? El peso de esa declaración se asentó sobre la cabaña como humo. Cassidy entendió las implicaciones. Hijas de un jefe apache solas con un ranchero blanco durante la noche, heridas y vulnerables. Se vería exactamente como lo que no era. Pero mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera, las preocupaciones prácticas superaron las culturales. No podían viajar con este clima y la herida en la cabeza de Kira necesitaba monitoreo. Cassidy les ofreció su cama mientras él tomaba el piso, pero ambas hermanas se negaron. Dormimos aquí, anunció Kira, indicando el espacio cerca de la chimenea. Juntas. Algo en la forma en que dijo juntas hizo que la garganta de Cassidy se apretara. Se acomodaron a cada lado del pequeño fuego, y él no pudo evitar notar cómo se movían en perfecta sincronización, como bailarinas que habían practicado la misma rutina durante años. Mientras la noche se profundizaba, Cassidy yacía en su cama estrecha, hiperconsciente de cada sonido de la habitación principal, conversaciones susurradas en apache, el crujir de las mantas. En un punto, escuchó pasos acercándose a su puerta, luego retrocediendo. Cuando el agotamiento finalmente lo reclamó, Cassidy soñó con ojos oscuros observándolo, con manos alcanzando a través de la luz del fuego, con voces hablando palabras que no podía entender, pero sentía en sus huesos. Se despertó para encontrar a ambas hermanas de pie al pie de su cama, completamente vestidas a pesar de sus heridas. La luz del amanecer se filtraba a través de la única ventana, y la tormenta había pasado. Pero en lugar de prepararse para partir, estaban allí estudiándolo con expresiones que no podía leer. La tormenta ha terminado, dijo innecesariamente. Sí, acordó Nia. Pero algo más ha comenzado. Kira se acercó más, su altura haciéndola imponente incluso en su pequeño dormitorio. Nos mostraste bondad cuando tenías todas las razones para temernos. Salvaste nuestras vidas cuando habría sido más fácil alejarte, añadió Nia, moviéndose para flanquearlo desde el otro lado. Cassidy se sentó lentamente, de repente consciente de estar atrapado entre ellas. No físicamente. No lo estaban amenazando, pero emocionalmente, se sentía atrapado en algo que no entendía. ¿Qué están diciendo?, preguntó. Las hermanas se miraron una última vez, y algún acuerdo silencioso pasó entre ellas. Estamos diciendo, dijo Kira, su voz bajando a algo casi íntimo, que hemos decidido algo sobre ti. El día pasó lentamente después de que las hermanas revelaran su verdadera identidad. Cassidy se encontró robando miradas a Nia y Kira mientras se movían por su cabaña con gracia fluida. Cada gesto le recordaba su entrenamiento guerrero. El peso de saber que eran las hijas del jefe de guerra Ayana pesaba en su pecho. Cuando se acercó la tarde, las hermanas insistieron en preparar una comida usando los suministros de la modesta despensa de Cassidy. Trabajaron en perfecta sincronización, hablando ocasionalmente en apache, sus voces musicales en el pequeño espacio. Cassidy las observaba, hipnotizado por cómo se movían como bailarinas que habían practicado la misma rutina durante años. Tu padre, dijo Cassidy con cuidado durante la comida. Te estará buscando. Buscará, confirmó Nia. Pero cree que estamos muertas. La tormenta fue inusual en su violencia. El deslizamiento de rocas cubrió nuestras huellas, añadió Kira. Por ahora, tenemos tiempo. ¿Tiempo para qué? Las hermanas intercambiaron una de sus miradas significativas, pero ninguna respondió directamente. En cambio, limpiaron los platos en silencio cómodo mientras Cassidy avivaba el fuego contra el frío creciente. Cuando la oscuridad total se asentó sobre el cañón, Cassidy les ofreció su cama nuevamente, pero se negaron como antes. Arreglaron sus mantas cerca de la chimenea, y él se retiró a su pequeño dormitorio, dejando la puerta ligeramente entreabierta por preocupación por sus heridas. Pero el sueño no llegaba.
Su mente corría con pensamientos de lo que pasaría cuando su gente las encontrara, las implicaciones políticas, el peligro en el que sin saberlo había entrado. La forma en que sus ojos oscuros parecían ver directamente a través de él. Horas después, escuchó pasos suaves acercándose a su puerta. Su corazón martilleaba mientras ambas hermanas aparecían en el umbral, sus formas altas silueteadas por la luz moribunda del fuego. Habían trenzado su largo cabello de manera diferente en un estilo que no reconocía, y sus ojos tenían una determinación que le cortó la respiración. Nia dio un paso adelante primero, su voz apenas por encima de un susurro. Necesitamos decirte algo. Kira se movió para flanquear a su hermana, ambas ahora de pie al pie de su cama estrecha. En la luz tenue, parecían diosas de alguna leyenda antigua, poderosas y hermosas, y completamente fuera de su alcance. Hemos estado pensando, continuó Nia, sus palabras susurradas llevándose claramente en la cabaña silenciosa. Sobre lo que descubrimos durante nuestra búsqueda de visión, añadió Kira, su voz igualmente suave pero intensa. Sobre lo que queremos. Cassidy se sentó lentamente, de repente consciente de estar atrapado entre ellas en los confines de su pequeño dormitorio, no físicamente amenazado, pero emocionalmente abrumado por su presencia. ¿Qué descubrieron?, preguntó, su voz más ronca de lo pretendido. Las hermanas se miraron, y algún acuerdo silencioso pasó entre ellas. Cuando se volvieron hacia él, sus expresiones tenían una certeza que le quitó el aliento. Nia se inclinó más cerca, sus palabras susurradas enviando fuego por sus venas. Descubrimos que ambas queremos lo mismo. El mismo hombre, añadió Kira, su voz bajando a algo casi íntimo mientras se acercaba más. Las palabras colgaron en el aire como humo. Cassidy sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor mientras procesaba lo que estaban diciendo. Estas magníficas y peligrosas mujeres, hijas del jefe apache más poderoso del territorio, le estaban diciendo que ambas lo querían. Eso es imposible, respiró. En tu mundo, quizás, susurró Nia, moviéndose más cerca hasta que pudo sentir el calor irradiando de su cuerpo. Pero en el nuestro, cuando dos mujeres eligen al mismo hombre digno, pueden compartirlo, terminó Kira, su confesión susurrada haciendo que el pecho de Cassidy se apretara con emociones que no podía nombrar. Las implicaciones se estrellaron sobre él como una ola. No solo el deseo en sus voces, sino lo que realmente estaban ofreciendo. Una vida más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Amor multiplicado en lugar de dividido. Una familia diferente a cualquier otra. Tu padre me matará, susurró de vuelta, atrapado en la atmósfera íntima que habían creado. La sonrisa de Nia era apenas visible en la oscuridad. Solo si se entera antes de que lo convenzamos de que eres digno. Y nosotras, añadió Kira, su mano alcanzando para tocar su brazo. Creemos que eres muy digno. Mientras se retiraban a sus mantas junto al fuego, dejándolo solo con su confesión susurrada resonando en su mente, Cassidy se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar para siempre. El pobre ranchero que había salvado a dos mujeres heridas había descubierto que ellas querían salvarlo a él a cambio de la soledad, de la pobreza, de una vida vivida a medias. La pregunta ahora era si era lo suficientemente valiente para aceptar lo que estaban ofreciendo, sabiendo que significaba abandonar todo lo que había conocido por un amor diferente a cualquier cosa que el mundo hubiera visto.